La mecánica es la rama de la física que trata del movimiento de los cuerpos, incluyendo el reposo, como un caso particular de movimiento. Analicemos esta palabra. La mecánica es la rama de la física que trata del movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Estudia el movimiento de los cuerpos, que trata ese tema, incluyendo el reposo como un caso particular de movimiento. Entonces, la rama de la física que trata esa materia, ¿qué? Del movimiento y además el reposo. ¿Qué es el reposo? Bueno, cuando un cuerpo no se mueve, está en estado tranquilo o en equilibrio, donde no hay ninguna fuerza que lo conduzca a hacer un movimiento. Cinemática. Analiza el movimiento de los cuerpos, atendiendo solo a sus características, sin considerar las causas que producen. Al estudiar cinemática se consideran las siguientes magnitudes, con sus unidades respectivas. Bueno, cinemática. En este caso, si ustedes analizan esta palabra, aquí menciona dos palabras, o sea, es una palabra compuesta, cinemática. Cine. Nosotros como cine entendemos como una secuencia de imágenes tras otra, que parece que hay un movimiento natural como el que nosotros tenemos. Mas, sin embargo, es una imagen estática, pero son tantas las imágenes que están ordenadas una a la otra de cada uno de los momentos que se requieren para lograr el movimiento o esa apariencia de movimiento. Entonces, esta materia o esta rama de la cinemática analiza el movimiento. Fíjense, analiza el movimiento, analizar el movimiento de los cuerpos, atendiendo solo a sus características, como había mencionado antes, así como las películas, ¿no? Las características, la huella, ¿sí? La trayectoria de cada uno de los momentos en el espacio, uno tras otro, ¿sí? Aquí no se consideran las causas que hacen ese movimiento, simplemente cuáles son las características, hacia qué dirección, de qué forma. Al estudiar cinemática se consideran las siguientes magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Sí, es un tamaño, ¿sí? Con sus unidades respectivas. Por ejemplo, la distancia, el tiempo, la velocidad y la aceleración. Para medir la distancia tenemos lo que es el metro, el metro, vamos a escribirlo aquí. Entonces tenemos aquí el metro. El metro, bueno, es igual a un metro, sí, claro. Pero también puede ser igual a 100 centímetros. Y también el metro pues viene siendo igual a 1000 milímetros. ¿Sí? También tenemos la unidad de medida que es el kilómetro. ¿Qué es el kilómetro? El kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Sí? 1000 metros, que obviamente tenemos aquí un metro, ¿sí? Un metro es 1000 veces más pequeño que el kilómetro, ¿sí? Entonces el kilómetro son 1000 metros. El metro, ¿sí?
Si nosotros lo comportamos en fracción sería el metro es igual a 1 sobre 1000. ¿Sí? Este es el metro. Una milésima parte. ¿Sí? Metro. El kilómetro, que es ¿sí? Entonces, una milésima parte. ¿Sí? Una parte de las 1000. Acuérdense que esta rayita que está aquí se indica división. Entonces viene siendo la distancia, la que se mide en metros, en centímetros, en milímetros, aquí me faltó una M, milímetros, ¿cierto? Y pues estas son las unidades que tenemos prácticamente como unidades de medida, porque también tenemos el sistema inglés, que en este caso se utiliza el pie y la milla. El pie, ¿a cuánto equivale un pie? ¿Recuerdan cuánto equivale un pie? ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos que un pie equivale a 30 centímetros. ¿Pueden darse cuenta aquí? Entonces aquí tenemos un pie. Esto equivale a un pie. ¿Sí? Pero el pie se forma de pulgadas. Tenemos primero la pulgada, que en inglés sería inch, pero abreviado es IN, que es .054 milímetros. ¿Sí? Que en este caso se multiplicaría y tenemos que .30 centímetros, 48 milímetros, nos forma un pie. Y una yarda viene siendo 3 pies, que viene dando .91, 41. Y una milla, ¿sí? Serían 1609. Tenemos millas terrestres y millas marinas. En este caso estamos hablando de millas terrestres. ¿Sí? Entonces esto sería lo que sería una milla. Bien. Continuando. Ok. Entonces ahora, pues tenemos que el pie dijimos que es... Ahora también tenemos la velocidad. La velocidad es metros por segundo. Cuando el tiempo se mide en solamente segundos, cuando se refiere a los metros. Si hablamos de kilómetros, se va a usar la hora. Si hablamos de pies, va a ser el segundo. Y si hablamos de millas, vamos a usar la hora. Por lo tanto, la velocidad requiere de ambas. Metro sobre segundo. Aquí está el metro. Y esta rayita inclinada que indica división o fracción sobre segundo. Kilómetro por hora. Pie por segundo y milla por hora. Esto es con relación a la velocidad. Con relación a la aceleración sería metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué tanta metros se recorren cuando tenemos un segundo al cuadrado? Acuérdense que este es el exponente de las matemáticas, ¿sí? Que ya se ha trabajado en álgebra, la potenciación. Y tenemos aquí que el kilómetro sería por horas al cuadrado. ¿Cuántos kilómetros se recorre en una hora al cuadrado? ¿Sí? Y mejor dicho sería así, ¿da? Horas al cuadrado. ¿Cuántos pies se corren? ¿Sí? Y segundo al cuadrado. Y la milla, ¿sí? Por horas al cuadrado. Así que la mecánica, también es muy importante que se fijen en su ortografía, miren. Mecánica lleva acento en la A. Física también lleva acento en la I. Está después de la F, porque tenemos dos I en esta. Es decir, es una palabra esdrújula. Tenemos cinemática, mática. ¿Sí? Después de puntos se escribe con mayúscula. Inclusive al empezar un escrito, empieza con mayúscula. En este caso es un título, o subtítulo, mejor dicho, ¿verdad? Tus características con mayúscula, coma. Aquí también sí le faltó, sin considerar, aquí le faltó una R. Sí, aquí pone una R, considerar.
Sí, aquí le faltó la R. Las causas que lo producen. Sí, punto, y empezamos con mayúscula al estudiar la cinemática. Vean, aquí está. ¿Sí? Y bueno, entonces la cinemática nuevamente otra vez. La mecánica es la rama de la física que trata del movimiento. Vean, trata del movimiento, la rama de la física que trata del movimiento de los cuerpos, incluyendo el reposo. Es decir, que va a estudiar el movimiento y también el reposo, ¿sí? Como un caso particular de movimiento. Es decir, que un cuerpo cuando está en reposo es un estado de movimiento, pero en ceros. Mientras que la cinemática analiza el movimiento de los cuerpos, atendiendo solamente a las características. Y por eso ahí tenemos, por ejemplo, los artistas, ¿no? O los cómicos, cómo imitan los personajes. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de estudiar qué movimientos hace cada ídolo, por ejemplo, o personaje que desean imitar, para que salgan los movimientos tal y como ellos lo desean, ¿sí? Para que así nos den una apariencia del personaje que pues tiene casos muy particulares de moverse. Muy bien. Ahora vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo, ¿sí? Su acentito. Punto número 1, movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto de referencia de el espacio y el tiempo. Vean, qué interesante. Entonces, el movimiento. Por ejemplo, aquí tengo este puntito que pongo aquí. Este es un punto de referencia. Vamos a considerar que es el 0, ¿sí? Donde tenemos aquí un monito, vamos a poner aquí. Ese monito pues puede, digamos, irse hacia la derecha, a la izquierda, a la derecha, hacia el sur o hacia el norte, cualquier punto, inclusive pues estos intermedios, ¿verdad? Entonces este monito tiene que caminar a donde más le plazca, pero tiene que partir de un punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Pues este que está aquí, digamos. Es aquí donde se piensa, donde se va a recorrer. Entonces, el cambio de posición, es decir, que si se dirige hacia la derecha, pues acá va a estar al ratito, ¿no? En cuanto, no, pues dependiendo la velocidad que lleve, ¿no? Entonces, digamos que parte como se viene caminando, ¿sí? Entonces, ya no está aquí, sino está en ese otro punto. Entonces, al ya no estar el sujeto aquí o sustantivo y estar en ese otro punto, entonces ya no está en el mismo lugar, eso se le llama movimiento, ¿sí? Entonces, es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto. ¿Cuál es el punto este? ¿Y cuál de referencia? ¿Eh? En el espacio y en el tiempo. ¿Espacio por qué? Porque todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y obviamente también se requiere un tiempo para pasar de un punto al otro. Muy bien, ¿y cuál es la trayectoria? Bueno, pues esa imagen que va dejando en el trayecto cuando camina. Por ejemplo, pueden ser las huellas de sus pies, vamos a suponer que cuando se fue caminando, pues dejó aquí sus piecitos, ¿sí? Eso es una. Ahora otra es que también se va rompiendo el aire, ¿no? Se va rompiendo el aire. Pero como a veces el cuerpo, hablando de un ser humano, pues eso no se nota, pero qué tal que fuera un avión, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos que hay un avión, ¿no? Vamos a suponer que es un avión que va volando. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo mal hechito. Más o menos la idea. Esto es un avión. Pero ya ven que hay unos aviones que dejan así como humito. Entonces, esa es la que se podría decir que el humo o la trayectoria que va recorriendo y que se puede ver, ¿no?
Entonces, esa es la ruta o cambio a seguir por un determinado cuerpo en movimiento. Podríamos decir que se va a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. La distancia es la separación lineal que existe entre dos lugares, ¿sí?, en cuestión. Entonces, digamos, desde este punto hasta otro, de aquí a aquí, ¿cuánto se recorrió? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, no sé. Esa es la distancia, ¿sí?, la separación que hay desde el punto de referencia al lugar que se encuentra ahora. Entonces, por lo que se considera una cantidad escalar, ¿sí? Escalar. ¿Por qué escalar? Porque en ese caso, pues, puede ser la escala de, sí, depende cómo se mida, ¿no? Si hablamos de kilómetros, pues, si de aquí a aquí se caminaron 5 metros, pues estamos hablando de 5 milésimas, ¿no? Si fueron 10 metros, ¿verdad? Sí, porque digamos que todo va a depender de cómo lo vamos a medir, ¿no? Si consideramos el kilómetro, y si de aquí a aquí se caminaron 5 metros, se escribiría así. O de igual forma a .005 en forma de decimal, ¿sí? Entonces, es una cantidad escalar, obviamente bajo un patrón de medida. Y obviamente dependiendo del tipo de sustantivo a que nos refiramos. En este caso me voy a referir que una persona camina y pues camina una cierta cantidad de metros, pero puede haber otros, digamos, que puede compararnos con algún animalito, por ejemplo, ¿no? Pues pues si una tortuga, por ejemplo, no va a correr metros, ¿verdad? Tan rápido como una persona. Y el avión, pues, va a usar los kilómetros, ¿sí? 2.000, 3.000 kilómetros, ¿no? Vamos a poner aquí que 3.000 kilómetros. Vamos a poner que aquí desde Tijuana a Guadalajara. Entonces aquí estamos hablando de kilómetros, por ejemplo. Mira, es que una persona pues camina en metros, y si hablamos de una tortuguita, pues es diferente la unidad de medida. Bien, entonces se le llama desplazamiento, el cambio de posición de un cuerpo a otro. Y velocidad media, pues sí, la representación del coeficiente que entre el desplazamiento total del hecho y un objeto móvil y el tiempo en efectuarlo, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad, ¿sí? Pues se trabaja con otras medidas, ¿no? La velocidad, la fórmula de la velocidad. La fórmula de la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Distancia por tiempo. Distancia, vamos a ver. Entonces, tenemos que la velocidad es... Entonces, la velocidad es igual a distancia por... distancia sobre tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanta velocidad tenemos? ¿Sí? ¿Y qué tanta velocidad, qué tanta distancia se ha recorrido y en cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces, distancias son los metros, kilómetros, que puede ser en metros, kilómetros. Tenemos aquí un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme, abreviado, movimiento rectilíneo uniforme. Un objeto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales, es decir, su velocidad es constante y lo hace a lo largo de una recta. Entonces, bien, movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme es igual, ¿sí? Así como sus uniformes que se ponen ustedes para la escuela, para jugar fútbol. ¿Por qué es uniforme? Porque todos se visten igual. En este caso, movimiento rectilíneo uniforme. O sea, un objeto se mueve con movimientos rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Distancias iguales, tiempos iguales. Vean, distancias iguales, tiempos iguales. Entonces,
Un objeto se mueve con movimiento rectilíneo cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, su velocidad es constante y lo hace a lo largo de una recta. Constante es decir que va a tener la misma velocidad. Si no, no sería uniforme. Distancia sobre tiempo, donde D es distancia total en metros, kilómetros o pies. El tiempo es total en en segundos, minutos y horas. Y la velocidad media es metros sobre segundo, kilómetros sobre hora o pies sobre segundo. Por ejemplo, inciso A, un automóvil recorrió 450 kilómetros en 5 horas para ir de la Ciudad de México a la playa de Acapulco. ¿Cuál fue la velocidad media que recorrió? Bueno, los datos. Distancia es igual a 450 kilómetros. El tiempo fue hecho en 5 horas. La fórmula es velocidad media es igual a distancia sobre tiempo. Sustituyendo, la velocidad es igual a los kilómetros, vean, son 450 kilómetros. ¿Qué es la distancia? Vean que es este mismo. Se pone esta rayita que indica división enseguida y enseguida vamos a poner el tiempo. En este caso, como los kilómetros se trabaja con horas. Si no es así, hay que convertirlo, pero en este caso sí está así, en horas. Entonces, las horas, que es el tiempo, se recorre. Y ahora pues dividimos, ¿sí? El 5 en el 450 cabe 90 veces, ¿sí? Y por lo tanto, la velocidad fue de 90 kilómetros por hora. Lo podemos probar aquí, 450 entre 5. El 5 en el 4 no cabe. Entonces tomamos otra cifra. El 5 en el 45 cabe 9 veces. Multiplicamos 9 por 5, 45. Restamos y nos queda 0. Bajamos este 0 y también lo subimos, porque ya el 5 pues obviamente no caben los ceros. Esta es una forma de hacer. Hay gente que lo hace en forma imaginaria. Por ejemplo, 450 entre 5. El 5 en el 45 cabe 9 veces. 9 por 5, 45 por el 45, 0. O sea, la resta se hace en la imaginación. Y bajamos el 0. Como el 5 aquí ya no cabe y acabo de bajar un número, también lo vamos a subir, indicando que el 5 cupo 0 veces. De esta forma tenemos comprobado que nuestra velocidad es de 90 kilómetros. Y pues en este caso, pues la K y la M se pone primero, porque es lo que estamos dividiendo, primero el tiempo, y enseguida la H, ¿sí? Sobre la rayita esta de fracción, que es esta misma que está aquí, y ya queda terminado. Si ustedes se fijan en esos detalles, no van a tener problema para poner estas literales, ¿sí? Porque desde el principio se están marcando, y aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Que la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas. Entonces se pasa pues las literales que estamos trabajando, que son estas dos, una vez que se ha dividido. Y de esa forma queda concluida. Tenemos un ejemplo más. Un venado se mueve sobre una carretera recta con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Vean, 72 kilómetros por hora, ¿sí? Durante 5 minutos. Vean, aquí estamos trabajando horas y aquí estamos en minutos. ¿Qué distancia recorre en este tiempo? Bueno, hay que hacer conversiones para que las unidades sean homogéneas. El tiempo son 5 minutos. Pero como nos lo están dando aquí esta velocidad, 75 kilómetros por hora, pero solamente el venado corre 5 minutos, lo que tenemos que hacer es que estos 5 minutos convertirlos pues a horas, ¿no? O las horas a minuto. Así que 1 minuto, ¿sí?
tiene 60 segundos, así que multiplicamos 5 minutos por 60 segundos, dividido entre un minuto. Sí, porque 60 segundos es igual a un minuto. Pero como son 5 minutos, pues lo representamos así. 5, el 5 este se recorre tal y cual está, vean, aquí está. El 60, ¿por qué se pasa el puro 60 por acá? Porque el 1 en el 60 cabe 60 veces. Así que esto, como que dice, se eliminaría. Entonces, 5 por 6, 30. Y este 0 se recorre y ya tenemos 300, que 5 por 60 son 300. Y vean que aquí en este caso la S se recorrió. Entonces tenemos 300 segundos. La velocidad son 72 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, una hora son 3.600 segundos. Sí, porque sería 60 minutos por 60 segundos. ¿Sí? 6 por 6, 36. Y estos dos ceros se recorren. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, una hora equivale a 3.600 segundos. ¿Bien? Entonces, pero son 72 kilómetros por hora. Así que ahora, esta hora se recorre, se tiene que trabajar con 1.000 metros. O sea que en una hora se recorren, deben de recorrer 1.000 metros. Porque estamos hablando que se trabaja con kilómetros y con horas. Horas y kilómetros, ¿ok? Entonces, los 3.600 segundos es igual a un kilómetro. Así que 72 se multiplica por los 1.000 metros. Aquí ya tengo, ya no son ya no es un kilómetro, ¿no? Un kilómetro dijimos que vale 1.000 metros. Entonces, tenemos que convertir el kilómetro a metros. ¿Sí? Entonces, una hora multiplicado por 1.000 metros son 72 por 1.000. ¿Cuánto es 72 por 1.000? 72 por 1.000. Me da 72.000. Muy bien, ya tengo 72.000. Pero resulta que 3.600 por 1 son 3.600. Entonces, si dividimos, voy a ponerlo aquí abajito, 72.000 entre 3.600, podemos hacer esto. Tenemos 1, 2, 3, 4 cifras. 1, 2, 3, 4 cifras. Vamos a agarrar de aquí para acá. De aquí a aquí. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 3.600 en el 7.200? Entonces, 3.600 y 3.600 son 2. Vamos a poner aquí el 2. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 6, 12. 2 por 3, 6. Y una que llevo son 7. Y restamos. Bien. Entonces, 3.600 en el 7.200 cabe 2 veces. Y pues nos sobró un 0. Lo vamos a bajar. Ya que lo bajamos, comparamos. ¿Cabe el 3.600 en estos ceros? Pues no. Y como acabo de bajar este 0, vean. Y como no cabe esto aquí y acabo de bajarlo, entonces voy a subirlo también para arriba. Voy a indicar que cuando bajé mi 0, ya no había nada que hacer.